Buenos días. Hoy Buenos días, Jaime, ¿cómo es está usted? jueves 20 de agosto del año 2020. Vamos a hablar de cultura. Hay una excelente noticia y para ello saludamos y damos la más cordial bienvenida al doctor Alberto Ordóñez Ortiz, cuencano, abogado de profesión, poeta. El motivo de este diálogo, apreciado doctor, es la presentación de su último libro, novela, Heredarás la sombra, obra que será presentada virtualmente hoy a las 18 horas y que tengo entendido cuenta con el auspicio de la Universidad Internacional del Ecuador. Intervendrán en esta presentación el doctor Gustavo Vega Delgado, quien hace la presentación, el prólogo de la obra, de la novela. También intervendrá el doctor Francisco Huerta Montalvo, la periodista Talía Flores y por supuesto usted como autor de la novela. Ahora sí, cuéntenos, doctor Ordóñez, gracias por aceptar la entrevista, algunos detalles de esta última producción literaria. Gracias, Jaime, por esa brillante introducción. Usted, como siempre, muy generoso en sus conceptos, le queda pues muy reconocido. He de comenzar necesariamente por decir que una novela es una mirada, sí, una honda mirada que pretende esclarecer ciertos acontecimientos y no deja de buscar aquellos enlaces con las insondables profundidades del espíritu humano. En el caso de mi novela, Heredarás la sombra, voy directo al centro, me meto al centro y abro puertas y ventanas para que se vea claramente las siniestras sombras del caso Sobornos, pero no solamente del caso Sobornos, sino de todos los temas aledaños a ese caso. Querría decir y quería poner especial énfasis en que todo escritor, y usted lo sabe muy bien, es un testigo de su época, de las realidades de su época, o como lo quería Neruda, un escritor es una antena de su tiempo. Bajo esa concepción y sus condicionamientos es que escribí esta novela, es decir, como testigo de mi época, como antena de este tiempo que nos ha correspondido vivir. Es una novela, doctor Ordóñez, de hechos reales, de experiencias. Es una novela también de corte político. La novela, me atrevería a decir que juega mucho con la ficción y la realidad, y con todas aquellas libertades que le permite precisamente la narrativa. Yo soy como autor un narrador omnisciente y hay una serie de personajes que recrean la realidad, sobre todo de aquel acontecimiento, el caso Sobornos, que dejo expresado. Son, Entonces, son sí, personajes de la vida real. son personajes de la ficción y de la vida real. Es un conjunto de elementos que imbrincan el contenido de la novela y que se van juntando como una cadena hasta revelar todo aquel complejo problema del caso Sobornos. Esta novela es algo así como una hija de la pandemia. No tanto una hija de la pandemia, sino una hija de la realidad histórica con los sesgos de la ficción y de la realidad que yo dejo
aludidos anteriormente. ¿Qué ocurre dentro de la pandemia? Sí, ocurre dentro de la pandemia, o más bien dicho, es escrita en la plenitud de la pandemia, frente al evento este de que el caso Sobornos estaba en perfecto, en el momento más crucial. Caso, Entonces, caso Sobornos que todavía no concluye, doctor Ordóñez, porque está en la etapa de casación. Los así es. autores, cómplices y encubridores quieren salirse de alguna manera por la tangente. Sí, así es. Precisamente, de acuerdo a los últimos noticieros, veo que el asunto está en la sala de casación. Espero yo que prime la cordura, la serenidad, el espíritu del jurista, porque yo le puedo decir a usted que como doctor en jurisprudencia y abogado, he tenido la oportunidad de leerme la novela de cabo a rabo, perdón, la sentencia de cabo a rabo, y he llegado a la conclusión, desde esa posición de jurista, de abogado, de que la sentencia es absolutamente impecable y se encuentra perfectamente bien dictada. Me atrevería a creer que si yo fuera juez, yo inadmitiría el recurso de casación, porque Pero, no procedería. pero Desde mi seguramente estarán, pero seguramente estarán ofreciendo el oro y el moro. precisamente en la novela tengo un capítulo que habla de la justicia en subasta, en donde recreo el hecho de que a uno de los jueces de la primera instancia, llamémoslo así, se le hicieron propuestas tanto del un lado como del otro lado. Es decir, de aquellos que pretenden que Correa sea candidato a la presidencia y de aquellos que pretenden que no lo sea. Del un lado le ofrecieron al juez Aquisela, está en el libro, al juez Aquisela le ofrecen 5 millones de dólares para que le declare Exactamente, inocente, y del otro exactamente, lado le ofrecen, según el testimonio escrito por usted, le ofrecen 2 millones de dólares para que le sentencie. exactamente. Y yo recreo, como usted acaba de decirlo, el evento aquel en el que se plantea estas situaciones, que posiblemente en muchos casos, no precisamente en el caso Sobornos, deben haber ocurrido, porque conocemos perfectamente que la justicia, al menos antes de esta sentencia, podría haber sido sometida por estas propuestas indecentes. Uh -huh. Un libro sumamente interesante que he podido revisar de alguna manera virtualmente, Abuelo de Pájaro, contiene algunos capítulos. Me llamó la atención también el capítulo número 6, en donde se habla del sociópata, el Joker. El sociópata se refiere lógicamente a la personalidad del expresidente Correa. Respecto de este punto, de este tema, tuve que hacer acercamientos a varios psiquiatras y conocer la opinión de, en torno a la personalidad del expresidente Correa. Y hubo un consenso. Todos sostuvieron que posiblemente padecía este grave mal de la sociopatía, que convierte al individuo, a la persona que la padece, en una suerte de Mesías. Está convencido de que es un Mesías y de que su verdad es la única verdad. Y, y respeta toda cuestión relacionada con los demás seres humanos. Y es capaz de irse por encima de todo y de todos, sin el menor remordimiento. También Ese sería, también en este capítulo, doctor Ordóñez, en este tema, en el capítulo 6, el Joker y sociópata al desnudo, así titula usted, hay una experiencia que cuentan cuando Correa fue estudiante y en donde, ¿cómo no? y en donde un compañero se refiere al tema de las mulas. ¿Cómo no? Eh,
el hecho en cuestión revela que cuando era estudiante era una persona prepotente y había un compañero al que no le caía bien precisamente, quien siempre buscaba burlarse. Y llegó un día que le preguntó delante de todos los compañeros de colegio: ¿vos sabes cómo se llama a los hijos de la mula? Refiriéndose evidentemente a que el padre era considerado un transportador de droga y por lo tanto conocido en el argot con el que se calificaba a este tipo de personas como una mula. Esto causó la risa de todos los compañeros y esto ocurría con frecuencia. Por eso le decían: no seas payaso, Correa, aunque le reconocían también que tenía una gran capacidad para convencer a la gente y un gran carisma. No obstante que desde el punto de vista de la calificación de su inteligencia decían que no se comparaba ni con Roldós, ni con Félix Cordero, ni con otras grandes personalidades de la vida pública nacional ecuatoriana. Este libro, doctor Alberto Ordóñez Ortiz, ha sido posible sacar a luz con el auspicio de la Universidad Internacional del Ecuador. La Universidad Internacional del Ecuador es una de las que ha auspiciado de manera frontal y con todo ese entusiasmo y esa gentileza que le es característica, sobre todo su rector, Gustavo Vega Delgado, ese ilustre cuencano, dueño de una vasta cultura y de una ejemplar conducta, donde la honestidad ha sido su principal carta de presentación, como su enorme capacidad intelectual y su verdadera sabiduría por el conocimiento de muchos temas relacionados con la cultura. Esta es su última producción literaria, de las tantas que tiene, de los aportes que ha hecho al país en el campo de la cultura y de la literatura. Tengo en prensa al momento tres poemarios. Sin embargo, quiero yo dar un tema respecto de la novela. El título, Heredarás la sombra, es una paráfrasis de Heredarás el viento, que consta en la Biblia, en el libro de los Proverbios. ¿Por qué el título? Heredarás la sombra. Porque refleja lo que pienso yo que le va a ocurrir a Correa, que va a tener que ir a la sombra, a la cana, dicho coloquialmente, o a la cárcel en lenguaje común y corriente. Entonces, el título es una metáfora. Para mí, una objetiva y quizá feliz metáfora. Esta aclaración es indispensable para que se tenga perfecto conocimiento de este asunto, que por cierto, en la novela consta explicado. Quería dejar esta constancia. Ahora, en la presentación de la obra, de la novela, que escribe el doctor Gustavo Vega Delgado, dice, entre otras cosas, refiriéndose al libro, al contenido: allí desfilan ministros, jueces, magistrados, fiscales, periodistas, ladrones de levita, actores transitorios y salvíficos, el pueblo, empresarios de yates y sexo comprado, intelectuales que vendieron su conciencia, caretucos, gobernantes lascivos de dólares y vanidad, acolitados de diagnósticos manicomiales severos, que de ellos nuestro pinche país registra a raudales en su memoria. Así está el país. Lo dice con claridad meridiana Gustavo Vega, como es característico en él. En efecto, todo ese conjunto de personajes desfilan a lo largo y ancho de la novela, la que por cierto comienza desmitificando un hecho que Correa se quiso encargarse de aparecer como el segundo presidente víctima de un magnicidio, cuando en la realidad el único presidente que fue víctima de un magnicidio
por Eloy Alfaro. Comienza la novela precisamente testimoniando que solamente fue Alfaro y no Correa víctima de magnicidio. Que el famoso 30S con el que se pretendió disfrazarse y hacer aparecer a Correa, fue un show. fue un absoluto show. Todo eso queda develado, clarificado hasta más de una manera tan categórica que se le ve como el agua, que todo esto fue debidamente organizado, debidamente planificado, contando con ciertas otras personalidades del gobierno de Correa, que se valieron del 30S para hacer aparecer como que Correa era un héroe y era una víctima de un ataque policial que nunca existió en la realidad, porque los policías que intervinieron allí, lo único que sabían en el fondo es que Correa fue para elevarles el sueldo, que era lo que motivaba la preocupación de los policías rasos. Y Correa no, sí. Y no nos olvidemos que el expresidente, en el caso del 30S, persiguió a mucha gente inocente. ¿Cómo no? Todo eso está, consta de la novela, inclusive al director del hospital que quedaba aledaño al cuartel de la policía de Quito, se le condenó a 3 años de prisión, acusándole de que intentó secuestrarle y de que cometió actos de abuso en contra de la primera figura en ese momento de la República. Sí, fue justamente Carrión quien pagó las consecuencias, uno de los que pagaron las consecuencias de esa persecución infame. Es una persecución absolutamente infame, pero no solamente a él, sino que hubieron policías de último grado que también fueron sentenciados, fueron acusados de delitos que jamás se cometieron, con el propósito exclusivo de demostrar frente a la opinión pública de que en realidad fue víctima de ese supuesto secuestro que jamás existió. El libro ya está en circulación, ya está a disposición del público o todavía no. Está ya circulando en el país, en distintas librerías, las más conocidas e importantes, si se puede llamar así, del país. La novela, por supuesto, le llegará a usted en las próximas horas. Gracias, doctor Ordóñez. Y le pregunto también, ¿qué busca? ¿Qué pretende? ¿Qué le motivó dejar este documento, este testimonio en un libro escrito por usted? Bueno, Jaime, usted me conoce muy bien. Yo vengo escribiendo en Diario El Mercurio como articulista por más de 40 años. He combatido a Correa cuando estuvo de presidente de manera persistente, con tal intensidad que me atrevería semanalmente. A creer... Semanalmente. Semanalmente. Me atrevería a creer que El Observador, en donde tuve el honor de colaborar, y mi columna de Diario El Mercurio, es en donde más se cuestionó la presencia de Correa. Entonces el libro es un testimonio vivo de lo que nos correspondió ver, sufrir, escuchar, oír. Fíjese usted, por ejemplo, que un gran periodista como el periodista Palacio del diario El Universo actualmente se encuentra en los Estados Unidos víctima de la persecución de Correa. Fíjese usted que él, que quería compararse con Alfaro, destruyó la educación laica y gratuita y dio paso a la educación pagada, a la educación de los ricachones. Entonces, ¿dónde está el espíritu revolucionario del que él se rodeaba? Cuando inclusive se vio el lujo de quitar a los pobres obreros esas ínfimas utilidades que percibían, reduciéndolos a la mínima expresión. Eso no hace un hombre de izquierda, creo que ni siquiera un hombre de derecha. Hacer un libro no es tarea fácil.
significa un gran sacrificio porque implica un proceso de principio a fin. Así es. Con solo la lectura de 800 páginas de la sentencia usted podrá entender que es un trabajo intenso, es un trabajo permanente, es un trabajo de constancia, es un trabajo de depuración incluso del lenguaje, de colocarle en el tono de la pura crónica, en ciertos momentos de elevarle hacia la poesía y de lograr así efectos contundentes y de revelar sobre todo aspectos como el siguiente. Por ejemplo, se demuestra que mediante las versiones de Pamela Martínez, de Laura Terán, de Conceição Santos, que era el personero de Odebrecht, que quien dictaba las órdenes, desde la A hasta la Z, era precisamente Rafael Correa. No olvidemos que Martínez y Terán eran las personas de la íntima confianza de Correa en el momento en que estuvo en la presidencia. Quien daba las órdenes era el dueño de todos los poderes. Exactamente, era el dueño absolutamente de todos los poderes, porque en la Asamblea de Montecristi logró expedir una constitución a su modo y antojo, es decir, una constitución en que el presidente era el que debía dominar a todos los demás poderes. Y eso es lo que hizo. Una constitución hecha a su medida. Exactamente, hecha a su medida, en donde todas las demás funciones quedaban por debajo del Ejecutivo. Estamos con el doctor Alberto Ordóñez Ortiz, autor de la novela Heredarás la sombra, obra que será presentada hoy a las 18 horas mediante Zoom y en donde hablarán sobre el tema Gustavo Vega Delgado, Francisco Huerta Montalvo, Talía Flores y el autor. Dice Gustavo Vega que la lectura de esta flamígera novela de Alberto Ordóñez Ortiz reencarne en la memoria sin chance al olvido por inercia, molicie, conveniencia. Así cierra él su comentario. Sí, Gustavo concluye con ese conjunto de expresiones, pero sería importante dejar también constancia de un hecho que quizá no está muy bien resaltado ante la opinión pública. Y me estoy refiriendo a lo siguiente. Ocurre que el presidente Rafael Correa recibió un cheque de aproximadamente $6.500 en concepto, según él, de préstamo. Pero $6.500 salieron de los fondos que se reunieron a través del delito de cohecho agravado. Es decir, que se demuestra fehacientemente que aunque la cuantía sea mínima de $6.500, porque podría ser de un solo centavo, salieron de sus oscuros y siniestros fondos y que por tanto se cometió un grave delito. Pero hay algo más y hay un conjunto de elementos. Uno que es sumamente importante y que también ha pasado desapercibido es este otro. Ocurre que Pamela Martínez laboraba en un departamento privado, alquilado, pero cáigase en la silla si cabe y vale la expresión, si le informo a usted que ese local privado, que ese departamento privado estaba pagado con fondos de la empresa pública CELEG, es decir, con fondos públicos. Entonces, allí está evidenciado el delito
de la manera más objetiva, más clara, más contundente. Así se manejó el país durante más de una década, con supuestamente manos limpias, mentes lúcidas y corazones siniestros. No serían manos limpias, sino todo lo contrario. Me atrevería a decir yo que hubo un tal conjunto de elementos negativos que cayó en las más truculentas veleidades y las restas morales más cuantiosas que ha sufrido este país. Correa no dejó de expresar su furor de gángster político, permítaseme la expresión, en varios de sus actos. Inclusive hubo una expresión también que llama profundamente la atención cuando su ex ministro de Electricidad había recibido $1 millón y él dijo que no se había cometido el delito porque fue fuera de horario de oficina. Fue acuerdo entre privados, dijo. Un acuerdo entre privados. Así es como justificaba él todos estos tristes acontecimientos. Y su calidad de Joker también queda expresada en el hecho de que discute con una niña de tierna edad, donde no pasó de ser sino un simple Joker. Bien. ¿Qué tiempo le tomó, doctor Ordóñez, el libro? Bueno, la novela fue escrita con una prisa inusual. Ocurre que comencé a escribir la novela y prontamente me di cuenta que la novela se tomó posesión de mí. Usted creerá que es una exageración, pero en no menos de 20 días la novela estaba terminada. Tiempo récord. Sin duda alguna, yo creo que es un tiempo récord porque tenía entendido que había otro novelista que había escrito una novela que decía que era la más rápida en 224 días. La novela sobrepasa las 100 páginas. Como les digo, la novela se posesionó y me obligó a escribir entre día y noche. La novela le capturó. Me capturó, me atrapó, como espero y aspiro a que atrape a los lectores. Que atrapen a todos los delincuentes de cuello blanco que han saqueado al país, ¿no? Que han dejado en soletas. Nos han dejado sin esperanza, sin futuro. Ahora sí quiero también dejar especial y relevante constancia de que la sentencia que se basó en el informe, en la acusación más bien dicho, de la fiscal general de la Nación, Diana Salazar, esa ilustre mujer, fue expedida por los jueces, permítame dar lectura de los nombres, doctores Iván Saquicela Rodas, Iván León Rodríguez y Marcos Rodríguez Ruiz, quienes se enfrentaron al dilema más crucial que puede sufrir un ser humano: escoger entre lo ético y lo contrario. Ellos escogieron lo ético, se pronunciaron por lo ético y dieron a luz una sentencia justa, una sentencia que acabó con el viejo mito de que solamente era para los de poncho. Y por primera vez en la historia de la República del Ecuador se sentencia a un expresidente, a un ciudadano, si se le puede llamar todavía así, que no tenía precisamente ni las manos ni el cuello blancos, sino todo lo contrario. La sentencia a un pájaro de alto vuelo. A un pájaro de altísimo vuelo. De altísimo vuelo. Bueno, el libro tiene varios capítulos, ya para concluir, doctor Ordóñez, varios capítulos, cada capítulo con su título: Quito, plétora de luz, detrás del velo, de cómo se muere de tristeza, de cómo se mata a la inocencia, al final del túnel, el Joker y sociópata al desnudo, la justicia en subasta y otros títulos más. El público estará esperando con
avidez, con entusiasmo, adquirir el libro para poder dar una lectura de principio a fin. Felicitaciones. Solamente quiero cerrar, si usted me permite, la entrevista, informando que utilizo la expresión del Quijote que dice: si los perros ladran, es señal de que avanzamos, y la reemplazo por una expresión de mi propio peculio, de mi propia autoría, como sin duda alguna deben existir curiosos defensores de Correa. Digo yo, y les digo a ellos: si los perros ladran, es señal de que hay perros. Esa es mi última palabra. Seguro que seguirán ladrando los perros, muy seguro, seguramente, ¿Seguro? porque todos los días ladran, todos los días. Y cuando lean este libro ladrarán más todavía. Ese es el objetivo de la novela. Gracias al doctor Alberto Ordóñez Ortiz por el tiempo, por la conversación, por los datos, por la información, y que siga lúcido, con salud, para que nos siga ofreciendo a los lectores ecuatorianos y del exterior sus destacadas y brillantes obras poéticas y también, en este caso, novela. Quedo muy reconocido, Jaime, por su invitación y por esta entrevista en la que su lucidez ha permitido que yo dé a conocer una serie de opiniones. Gracias, mil gracias por su gentileza. Bueno, desde siempre y hasta siempre. gracias.